Señores alumnos, vamos a continuar con el desarrollo del capítulo de fisiología digestiva y el día de hoy vamos a completar con la secreción salival. Las glándulas salivales, como bien, como bien sabemos, son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Estas glándulas van a tener un control eminentemente nervioso. ¿Sí? Entonces, esto es lo fundamental en fisiología de la glándula salival. Las glándulas salivales, ¿no? Las submandibulares o llamadas también submaxilares, van a formar el 65 al 70% del volumen diario de la saliva. Esta saliva proveniente de la región submandibular es del tipo cero mucoso. Esto implica de que tienes agua, electrolitos y una serie de sustancias proteicas proporcionalmente. Este tipo de saliva permite la interacción del contenido químico de los alimentos para que interactúen con las papilas gustativas y de esta manera nosotros podemos percibir el sabor de los alimentos. La glándula parótida, que anatómicamente son las más voluminosas, solo producen el 20% del volumen diario. El tipo de saliva es una saliva de tipo serosa. Esto implica de que tienen gran cantidad de agua y electrolitos. Esta saliva, por esta característica, es fundamental para la masticación y la formación del bolo alimentario. La glándula sublingual forma del 7 al 8% del volumen de saliva en 24 horas. El tipo de saliva que produce es de tipo es mucoceroso. Es de tipo mucoceroso. Esto significa de que tiene abundante moco, proteínas y escasas cantidades de agua y electrolitos. Esta capacidad de la glándula sublingual de producir más moco permite de que este moco englobe, rodee al bolo alimentario para el momento de la deglución sea mucho más fácil. La secreción salival es en reposo y es bajo estímulos de tipo respuesta. En el reposo noten de que el volumen es escaso de 0,25 mililitros por minuto a 0,35 mililitros por minuto. Y fundamentalmente en reposo viene la saliva de las glándulas submandibulares y sublinguales. Cuando se realiza el estímulo de la glándula salival a través de estímulos sensitivos, eléctricos, mecánicos, el volumen puede incrementarse de 1,5 a 3 mililitros por minuto. Puede llegar a duplicar. Si nosotros medimos bajo el estímulo máximo de la glándula salival, podemos observar de que si nosotros medimos la producción espontánea es ínfimo, 0,2, 0,3 mililitros por minuto. Cuando no se estimula no llega ni a 0,5 mililitros por minuto. Pero cuando el estímulo es máximo, puede llegar hasta 7 mililitros por minuto. Entonces, la gran capacidad de respuesta que tiene la glándula salival frente a estímulos óptimos y máximos. La composición química de la saliva está compuesto por elementos orgánicos y no orgánicos. Y algo fundamental, que este es un fluido biológico, contiene oxígeno, carbono, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Dentro de los elementos inorgánicos está el sodio, calcio, potasio, bicarbonato, el bromo, el cloro, el flúor y los fosfatos. Y dentro de los elementos orgánicos hay un grupo de enzimas. Dentro de ellas, la más importante, la amilasa salival. Anteriormente se le llamaba la tialina. Como su nombre, amilasa salival, dice, va a actuar en la digestión de los carbohidratos cuando permanecen en la cavidad oral. Luego está la maltasa, está igual, ¿no? La lisozima, la fosfatasa, la anhidrasa carbónica y la calicreta. Y dentro de otros elementos orgánicos está el moco, hay albúmina en la saliva, proteínas que son muy ricas en prolina, la lactoferrina, la inmunoglobulina A, que dan funciones de defensa, como lo vamos a revisar más adelante. De igual manera, en la saliva se encuentran los antígenos de los grupos sanguíneos. Así como se hace la identificación en sangre de los grupos sanguíneos,
se puede tomar también una muestra de saliva para poder realizar el tipaje del grupo sanguíneo que posee la persona. También hay una serie de aminoácidos libres, hay una serie de sustancias no proteicas nitrogenadas. Dentro de ellas tenemos a la urea, el ácido úrico, la creatinina, la santina. En condiciones normales no hay glucosa en la saliva, pero cuando hay diabetes mellitus sí vamos a demostrar que también hay presencia de glucosa en la saliva. Esto lo mismo sucede en los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? En el cual la urea se va a elevar en la glándula salival y esa elevación de la urea le va a dar una característica importante a la saliva del olor, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal crónica dicen, doctor, mi orina, o perdón, mi saliva huele como orina. Y eso es porque este paciente con insuficiencia renal ya no puede eliminar por el riñón la urea y lo viene eliminando por la glándula salival. ¿Cómo se regula la secreción de las glándulas salivales? Van a haber una serie de situaciones que lo van a estimular al núcleo salivatorio, que es el centro de la regulación de la saliva. A través de los centros nerviosos superiores hay un conjunto de influencias de tipo inhibitorias. Cuando la persona tiene fiebre, está en una situación de un temor muy intenso o durante el sueño, estos inactivan al núcleo salivatorio y por consiguiente el volumen de saliva durante estas situaciones disminuye. Pero hay una serie de estímulos que se denominan los exteroceptores, tales como si yo degusto un alimento sumamente agradable o se realiza el tacto y la presión de la cavidad oral, como cuando uno está en el odontólogo. Usted cuando el odontólogo manipula la cavidad oral, la producción de saliva es abundante. La temperatura, de igual manera, va a ser un estímulo importante. El olfato, cuando olemos un alimento agradable, ¿no? La sequedad de la boca va a ser también un estímulo y el dolor. Todos estos estímulos hacen que el núcleo salivatorio a través del sistema simpático y parasimpático estimule a las glándulas salivales. Por otro lado, hay una serie de estímulos como por ejemplo el hambre. Cuando uno observa un alimento determinado, a uno le pronuncian el nombre de un alimento que para uno es agradable, uno recuerda en uno de esos alimentos apetitosos, o a través de reflejos condicionados, uno puede estimular los núcleos salivatorios y de igual manera se incrementa la producción de saliva. Algunas vísceras, a través de estímulos aferenciales, van a estimular el núcleo salivatorio. Ejemplo, cuando el estómago se distiende de gran manera, o cuando estábamos presentando náuseas y vómitos, o el paciente presenta reflujo gastroesofágico. Estas situaciones hay estimulación de las glándulas salivales para su mayor producción de saliva. ¿Cómo se produce la saliva? Para la producción de la saliva, el acino salival es fundamental. Esta es la unidad histofisiológica de la glándula salival. Está compuesto por este conjunto de células, ven ustedes, que están muy bien alineadas y van a formar una cavidad, y todo esto se denomina el acino salival. Y luego, acá están todos los conductos que están revestidos por las células ductulares, hasta que la saliva va a llegar a la cavidad oral. La producción de la saliva en un primer momento no necesita ningún consumo de energía, y esto se debe a que la saliva tiene una irrigación glomerular. Esta representación esquemática de la irrigación, ya sabemos nosotros, significa una irrigación glomerular, tan igual en el acino, tan igual como en los diferentes conductos. Por tanto, todos los componentes hidroelectrolíticos y algunos importantes como la amilasas, mucinas, etcétera, que van a ser secretadas por las células, se van acumulando acá en el lumen. Y progresivamente esto va a ir avanzando hasta los conductos, y en los conductos la saliva producida comienza a circular hasta que llega a la cavidad oral. En todo ese trayecto de los conductos hay un intercambio muy importante. De la saliva se retiene el sodio y hacia la saliva se excreta el potasio.
Por tanto, en la saliva, en la producción de la saliva, hay un mecanismo fisiológico muy parecido al riñón. Recuerden los túbulos renales, ¿no? Parte de los túbulos renales retiene sodio y excreta el potasio. También en los conductos se pueden liberar de la circulación sanguínea un grupo de aminoácidos y también se ha identificado, por ejemplo, el yodo que pasa a esta zona. Muy bien. Entonces, la célula acinar va a formar la saliva primaria, que significa cómo se va a obtener el agua y electrolitos y cómo se va a eliminar o cómo se va a excretar las proteínas y las mucinas también sintetizadas por las células acinares. En este gráfico vemos la célula acinar. Esta célula acinar tiene una bomba universal biológica, la sodio-potasio ATPasa. Esto hace de que se active el transportador a nivel vasolateral del sodio, potasio y cloro. El cloro atraviesa toda la célula acinar, llega a la parte luminal. Hay un transportador tanto para el bicarbonato como para el cloro. Por tanto, esto hace de que se excruten hacia el lumen el bicarbonato y el cloro. Por otro lado, cuando se activan estas bombas, tanto el sodio-potasio ATPasa o la bomba de cloro-potasio sodio, se incrementa el nivel de calcio intracelular y esto potencia para que esta bomba de cloro-bicarbonato elimine mayor cantidad de cloro y bicarbonato hacia el lumen del ácido. Por otro lado, por las regiones paracelulares, ven ustedes acá, en donde se une una célula acinar con la otra, se arrastra el sodio desde la circulación sanguínea hacia el lumen. Ya sabemos también de que siempre que se arrastra el sodio, de igual manera será arrastrado el agua hacia la parte luminal. Por tanto, ahora ya tenemos agua, cloro, bicarbonato y sodio formando parte de la saliva. Por otro lado, la saliva también hemos dicho que tiene elementos proteicos y mucinas en gran cantidad. ¿Cómo se eliminan estos hacia el lumen? Para ello hay un control muy importante. Rodeando a las células acinares están estas células que se denominan las células mioepiteliales. Estas al contraerse ayudan a de que la célula acinar pueda realizar la exocitosis. Para que se contraigan estas células mioepiteliales, el sistema parasimpático a través de la acetilcolina va a interactuar sobre este receptor muscarínico del tipo 3, se contrae y al contraerse ayuda a la eliminación de proteína y mucina por la célula acinar. Por otro lado, el estímulo parasimpático, cuando actúa directamente sobre la célula acinar, sobre estos receptores de tipo muscarínicos 1, interactúa la acetilcolina con muscarínicos 1. Esto permite que la célula acinar eleve el trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol libera el calcio que está almacenado dentro de la célula acinar. Este calcio sale al citosol o al citoplasma y a medida de que se va incrementando los niveles de calcio, estimula la salida de estos gránulos hacia el lumen. Por tanto, se va realizando el mecanismo que conocemos de exocitosis, de proteínas y de mucinas. Por otro lado, en la secreción de la glándula salival, los estímulos del tipo simpático a través de la norepinefrina también van a interactuar sobre el receptor. Acá ustedes observen, en la célula acinar hay otro receptor que se denomina el receptor beta 2. Entonces, cuando interactúa la norepinefrina sobre el beta 2, dentro de la célula acinar se eleva el AMP cíclico, este AMP cíclico con el calcio que ya está libre en el citoplasma, interactúan ambos para facilitar la mayor salida y el mayor flujo de proteínas y mucinas hacia la parte del acino, de la región acinar, y de acá de la región acinar ya circularán hacia los diferentes conductos. ¿Cómo se comporta la célula ductular en el intercambio electrolítico? Tenemos los dos polos de la célula ductular, esto es el que reviste a los conductos. Hay el intersticio, o también el que está en contacto con la microcirculación, y la parte luminal que está hacia la parte de los conductos. Observen de que hay una gran cantidad de transportadores iónicos en ambos lugares. Van a activar estos transportadores
iónicos vasolaterales o del tipo luminal cuando sobre este receptor, ¿no?, interactúe la acetilcolina o a través del alfa adrenérgicos. Entonces, a través de estos receptores van a interactuar tanto la acetilcolina como la noradrenalina. Al actuar sobre este receptor, inmediatamente dentro de la célula ductular se elevan los niveles de calcio. Entonces, acá solo el calcio es el que va a determinar el movimiento de cada una de estas bombas transportadoras iónicas. Es, por tanto, en condiciones fisiológicas se tiene que excretar el bicarbonato, se tiene que retener el sodio, se tiene que excretar el ion hidrogenio, el ion potasio. Entonces, en la célula ductular hay ese gran movimiento, ¿no?, de que se excreta el bicarbonato y se retiene el sodio. Luego este sodio ya llega a nivel del citoplasma y por las bombas que están a nivel vasolateral, el sodio alcanzará la circulación sanguínea. ¿Qué sucede cuando hay estimulación simpática y parasimpática para la saliva? Tenemos acá la secreción salival. Cuando se estimula el sistema parasimpático, la secreción de saliva es copiosa. La respuesta temporal es sostenida. La composición de la saliva es pobre en proteínas, alto en iones de potasio y bicarbonato. Cuando se realiza la denervación a través, se secciona el sistema parasimpático hacia la glándula salival, se observa en la evolución de que hay una disminución de la secreción y posteriormente la glándula termina atrofiándose. Pero si estimulamos el sistema simpático, ¿cómo responde la glándula salival? La secreción salival es escasa, la respuesta temporal es transitoria, la composición de la saliva es muy rica en proteínas, es baja en iones, sobre todo potasio y bicarbonato. Si se denerva la parte simpática de la glándula salival, solamente se va a experimentar una disminución de la secreción. En los estudios posteriores se ha visto de que como las células ductulares, acá tenemos el lumen, acá tenemos una célula ductular, las células ductulares tienen estos transportadores iónicos que ya hemos revisado anteriormente. Pero acá hay algo interesante, de que se ha determinado de que, por ejemplo, la aldosterona también va a regular el flujo iónico. Entonces, la aldosterona en este caso favorece la retención de sodio. En esta bomba sale el ion hidrogenio, por otro lado la aldosterona estimula a la otra bomba para que se elimine el potasio y regrese el ion hacia el citoplasma. Y la aldosterona entonces va a ser fundamental para la retención de sodio. Posteriormente este sodio se va a la parte vasolateral, se retiene el sodio, va a la circulación y de la circulación sanguínea nuevamente ingresa el potasio y este potasio que ha ingresado va hacia esta bomba transportadora de potasio. Y de esta manera ya tenemos potasio en el lumen, sodio en el lumen, bicarbonato en el lumen y cloro en el lumen, que están regulándose en el mecanismo de la concentración de la saliva. Si tomamos la concentración de electrolitos en la saliva, acá tenemos, la concentración está en milimoles por litro, y acá comparamos con la del plasma sanguíneo. Podemos decir de que la cantidad de sodio en la saliva es mucho menor que en el plasma, por eso la saliva es una solución hipotónica. Es una de las pocas soluciones biológicas que es hipotónica. El bicarbonato en la saliva es mayor que en el plasma, el cloro en relación al plasma es menor en la saliva, el potasio es muy superior en la saliva en relación al plasma sanguíneo. Y en esta otra gráfica podemos observar cómo se van a estar elevando los niveles de la concentración de los iones y en la parte inferior a medida de que se va estimulando para la mayor producción de saliva. De 0 a 1 es prácticamente una secreción basal. Acá podemos ver los niveles de los electrolitos, pero a medida de que se va incrementando el estímulo, noten de que el sodio comienza a aumentar en una ligera parábola.
Lo mismo lo hace el bicarbonato, pero el bicarbonato más tempranamente hace un efecto meseta. El cloro se secreta de una forma lineal hasta la estimulación máxima de producción de saliva. Y el potasio en reposo se libera en mayor cantidad, luego desciende ligeramente y se mantiene casi estable hasta la estimulación máxima en la producción de saliva. La glándula salival es muy compleja. Acá tenemos solamente para que tengan ustedes la referencia la cantidad de sustancias que va a sintetizar. Y dentro de todas ellas, la más importante y la más abundante es la amilasa salival. Pero vean todos los demás componentes que lo vamos a ir revisando más adelante. En la glándula salival se ha observado también de que hay capacidad para la excreción de hormonas y dentro de ellas la progesterona. En este experimento se ha medido en la saliva en color azul y el suero en color grosela. Acá en el lado izquierdo están los niveles de progesterona en saliva en picomoles por litro. Y acá en el lado derecho están los niveles de progesterona sérica también en picomoles por litro. Entonces, ¿esto qué nos indica? Se administra una cantidad determinada de progesterona y vemos de que tanto en la saliva como en el suero se elevan en paralelo. En ambos alcanzan un pico idéntico. Luego de que han alcanzado este pico, en ambos también hay un descenso sincrónico, hasta que más o menos a las 12 horas ya prácticamente están en niveles basales. ¿Esto qué significa? De que se puede hacer una extrapolación de que cuánto hay de progesterona en la saliva y podemos proyectar cuánto es el nivel en el plasma sanguíneo. O a la inversa, si yo conozco el nivel en el plasma sanguíneo de progesterona, puedo proyectar cuánto debo de encontrar en la saliva. Entonces, como hacen estos picos muy importantes, en la actualidad se ha visto también con otras hormonas que tienen que ver con la gestación. Por tanto, en las hormonas de la gestación tienen también este mismo patrón de secreción. Por tanto, hoy en día ya la tecnología permite hacer el diagnóstico del embarazo en la glándula salival y ya no es necesario estar haciendo en sangre o en la orina como se hacía anteriormente. Dentro de las funciones de la saliva tiene una función protectora porque lubrica toda la cavidad oral y acá tenemos todos los componentes que van a tener esa función. Tiene una función antimicrobacteriana, es decir, contra virus, contra hongos y contra bacterias. Y acá tenemos desde la amilasa hasta la trombospondina. Todos estos componentes tienen una función antibacteriana. Tiene también factores del crecimiento. ¿Para qué? Recuerden que el epitelio de la cavidad oral es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y la renovación de las células es bastante alta. Entonces, para favorecer ese proceso mitótico, hay dos factores de crecimiento que van desde el factor de crecimiento epidérmico hasta los factores de crecimiento neuronal. Son muy amplios los factores de crecimiento. Para mantener la integridad de las mucosas es fundamental que estén rodeadas, que estén de mucinas, haya una cantidad adecuada de electrolitos y también de agua. La saliva también tiene una función de lavado después de haber realizado la ingesta del alimento. La cantidad de agua hace de que la cavidad oral sea lavado para eliminar los detritos que han quedado después de la ingesta del alimento. Tiene gran cantidad de bicarbonato y también de iones fosfatos y proteínas que hacen la función de tampón. La saliva también a nivel del esmalte del diente favorece la remineralización. ¿Por qué? Porque va a permitir que el esmalte fije desde el calcio hasta las proteínas aniónicas que son ricas en prolina. Por otro lado, la segunda función importante de la saliva son las funciones alimentarias y que participen también en el lenguaje. ¿Y cómo explicamos esto? Para la formación del bolo alimentario, ya sabemos, se prepara la comida y hay agua y mucinas.
en la digestión de los alimentos, ¿no? Ya hemos hablado de que hay las amilasas salivales, hay la lipasa salival, la ribonucleasa salival, y estas van a actuar también sobre sus substratos cuando están en la cavidad oral, ambos, substrato y enzima. Nos va a permitir, hemos dicho, percibir el gusto de los alimentos. ¿Por qué? Porque se ha identificado de que hay esta sustancia que se denomina la gustina. Y en cuanto al lenguaje, el agua y las mucinas son fundamentales para que la lengua tome una posición determinada y prácticamente la fricción sea mínima y esto nos permita hablar fluidamente. Ustedes van a experimentar si secan toda la cavidad oral y quieren hablar inmediatamente, uno no tiene la fluidez para poder enunciar las palabras. Eso demuestra cuán importante viene a ser la saliva para enunciar las palabras. Y por último, la saliva tiene un efecto analgésico. ¿Y por qué tiene efecto analgésico? Porque se han identificado en la saliva estas sustancias que se llaman las opiorfinas. Entonces, de esta manera, tiene esta función analgésica. Lógicamente, en algunos animales la concentración de estos componentes son mucho mayor, como por ejemplo las opiorfinas. Y ustedes han visto, por ejemplo, lo más común que uno ve es el perro, ¿no? El can, cuando tiene una herida o un golpe, inmediatamente se lame la herida. ¿Por qué? Porque dentro de la saliva hay estas opiorfinas que tienen un efecto analgésico y también hemos visto de que tiene una función antimicrobiana. Por último, hemos tenido nosotros la gran crisis con el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, nos ha enseñado mucho, pero también nos ha hecho mucho daño, pero también nos ha dejado una enseñanza. ¿Por qué? Porque para identificar a este virus, ¿no? Recuerden que se tenía que inicialmente en sangre, posteriormente tenían que ser en las fosas nasales, que tenía que haber un cepillado adecuado, que si no se llegaba a tomar una muestra adecuada, entonces teníamos grandes problemas de que eran falsos positivos, falsos negativos. Bien, en el afán esto de solucionar el problema, también se utilizó la saliva para identificar a los marcadores. Y hoy en día ya existe tecnología para hacer la cuantificación de este virus en saliva, sin hacer el hisopado que traía pues muchísimos problemas. Y eso se debe de que en la saliva se van a encontrar una gran cantidad también de biomarcadores del tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina A secretora, inmunoglobulina M, ¿no? Y citoquinas, quimioquinas y también la urea. Y con esto terminaríamos esta presentación de la glándula salival. Si tienen alguna pregunta, antes de pasar al siguiente tema, por favor, ¿alguna pregunta? Mientras voy presentando pantalla. Bien, entonces pasamos al segundo punto, la secreción gástrica. A ver, confírmeme si estoy compartiendo pantalla, por favor. A ver, confirmen, por Sí, favor, pues, alguien. está compartiendo. Ya, muchas gracias. Entonces pasamos al segundo tópico, que es la secreción gástrica. El estómago, desde el punto de vista fisiológico, se divide en dos partes, el cuerpo y el antro. El cuerpo es el que va a producir el ácido y el antro no produce ácido, pero ambos están constituidos por las glándulas gástricas. La glándula del cuerpo, por ejemplo, va a tener una gran cantidad de células que se distribuyen estratégicamente para cumplir sus funciones. Dentro de las células vamos a identificar estas células superficiales de revestimiento. Estas células superficiales de revestimiento secretan gran cantidad de mucinas. Estas células progenitoras que están en el istmo, esto es para la regeneración de las células que se descaman del revestimiento y del fondo gástrico. También tenemos las células mucosas que están en el cuello como para producir moco y lubricar esta zona. Están las células parietales, están llamadas también las células oxínticas. Estas van a producir el ácido, noten su ubicación acá en
Las células D que van a secretar la hormona somatostatina también se ubican estratégicamente. Las células semejantes a las enterocromafines que van a liberar histidina, las células enterocromafines propiamente dichas que van a liberar serotonina, las células X que van a liberar la grelina que participa. ¿Cómo se controla la secreción del jugo gástrico? Hay tres fases. La llamada fase cefálica, que produce más o menos el 30% del volumen del ácido en 24 horas. ¿Cuál es el mecanismo? El estímulo es de tipo sensorial, es a través del sabor, del olor de los alimentos o la sensación táctil de la cavidad oral, que a través de los diferentes nervios van hacia el bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo a través del nervio vago va a activar a las células G para que produzcan la gastrina. Esta gastrina pasa a la circulación sanguínea, llega al nivel del fondo y del cuerpo para estimular la secreción de ácido. Entonces, una forma muy sencilla de producir ácido. La fase gástrica produce el 60% del volumen diario de ácido. ¿Cuál es el mecanismo de control? Cuando el alimento llega al estómago, lo distiende. Entonces, a la distensión genera reflejos locales a través del sistema neuroentérico y esto libera la acetilcolina. Por otro lado, se generan reflejos de tipo vagovagal que potencian la liberación de acetilcolina y polipéptido liberador de la gastrina. Entonces, a través de esto van a las células G que están en el antro. Esta célula G, por este polipéptido liberador de gastrina, aumenta la liberación de gastrina y esta mayor gastrina va a la célula parietal e incrementa los iones hidrogenios. Por otro lado, tanto la gastrina como la acetilcolina a las células enterocromafines va a hacer que liberen la histamina y esta histamina liberada también va a la célula parietal e incrementa la producción de ácido. Y la misma acetilcolina va directamente sobre la célula parietal para potenciar la mayor producción de los iones hidrogenios. Todo este mecanismo se resume en una palabra y significa la retroalimentación positiva, porque todos los estímulos son excitatorios o estimulatorios. La tercera fase es la fase intestinal, en el cual se produce una cantidad muy insuficiente de ácido, noten solo el 10%. ¿Y cómo se regula esta fase intestinal? El estómago libera su contenido hacia el duodeno y en el duodeno entonces llega a un pH menor de 2 o la presencia de lípidos, que es detectada por las células en el duodeno. Estas células en el duodeno, a través del nervio vago, envían la información al bulbo raquídeo y luego el bulbo raquídeo, a través del nervio vago, las ramas eferenciales, llegan a nivel del fondo gástrico para disminuir la secreción gástrica. Por otro lado, cuando llega el pH 2 o lípidos, el duodeno va a liberar estas sustancias, estas hormonas, la secretina, el péptido inhibitorio gástrico y la colecistoquinina. Estas tres hormonas pasan a la circulación sanguínea, llegan a la circulación sanguínea, llegan a nivel del fondo y del cuerpo y van a disminuir la secreción de ácido para que no llegue mucho ácido al duodeno. Entonces, de esta manera se van controlando la disminución de la secreción gástrica. Y por último, se generan reflejos del tipo entero gástrico. Y estos reflejos enterogástricos de igual manera van a disminuir mucho más la secreción de ácido alrededor de la medianoche. Y la mínima
cuál es la onda de la concentración de gastrina en situaciones basales. Y vemos de que no hay una relación directa entre la forma de las curvas de la gastrina y la producción de ácido. Entonces, esta producción de ácido es independiente de los niveles de la concentración de gastrina plasmática. Administramos un alimento y simultáneamente medimos la secreción de ácido y la secreción de gastrina en el plasma sanguíneo. Acá tenemos el periodo previo, tanto para la secreción de ácido como para la secreción gástrica. Se da el alimento determinado en el mismo momento y vemos de que más o menos a partir de los 15 minutos ya se comienza a elevar la secreción de ácido. Lo mismo se va elevando los niveles de gastrina en plasma. En ambos lugares alcanzan un pico más o menos equivalente y luego de ello comienzan a descender ambos. Desciende la secreción de ácido y también desciende la secreción de gastrina. Entonces, con esto sí podemos nosotros afirmar y decir, después de la ingesta de un alimento se elevan los niveles de gastrina sérica que aumentan la secreción de ácido, ambos alcanzan un pico simultáneamente y luego cuando comienza a descender los niveles de gastrina, también comienzan a descender los niveles en la secreción de ácido. Por tanto, acá sí hay una interdependencia entre la secreción de ácido y los niveles de gastrina sérica. ¿Podemos medir la gastrina sérica y la secreción de ácido? Sí. En condiciones normales esto es lo que se cuantifica. En el plasma debemos de tener 35 picogramos por mililitro y la secreción de ácido en 1000 equivalentes por hora. En situaciones basales desde 0,5 a 2000 equivalentes por hora. Y después de haber estimulado con la pentagastrina, esta pentagastrina es un fármaco semejante a la gastrina, a la hormona gastrina. Vean ustedes cómo se eleva la secreción de iones de hidrógeno, a 20 hasta 35 mil equivalentes por hora. También se pueden medir los niveles de gastrina sérica y cuánto ácido hay en la úlcera duodenal, en el gastrinoma y en la anemia perniciosa. Entonces, estos ya son exámenes de laboratorio un poco más profundos para ampliar el conocimiento acerca de por qué la úlcera duodenal, por qué el gastrinoma y la anemia perniciosa. La secreción de ácido por la célula parietal en reposo, ¿ven? Que es mínima. Noten de que hay una gran cantidad de mitocondrias. Esto nos indica de que va a haber una gran necesidad de energía para la secreción del ion hidrógeno. La cantidad de túbulo-vesículas y de canalículos son muy escasas cuando la célula está en reposo. Estimulamos a la célula parietal. Cuando la célula parietal comienza a secretar los iones hidrogeniones, observen cómo estos túbulos vesiculares se han incrementado grandemente. Y dentro de esto, la cantidad de este transportador del hidrógeno que se llama el hidrógeno potasio ATPasa o más comúnmente llamado como la bomba de protones. Entonces, esta bomba de protones va a aumentar la secreción de ácido hacia el lumen gástrico. ¿Ven? Acá ya como aumenta la secreción de ácido. Pero noten ahora que las mitocondrias se han ido hacia la parte apical. ¿Por qué? Porque se necesita una gran cantidad de energía para secretar el ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque este ion hidrógeno se va a secretar contra gradiente. Y el gradiente entre el medio luminal y la célula parietal es más o menos una diferencia de 3 millones. Acá tenemos la concentración dentro de la célula parietal y acá fuera de la célula parietal. Creo que los valores son bastante elocuentes para ver cómo se va a realizar esto contra gradiente. Para eso se necesita mucha cantidad de energía y esa energía se la va a proporcionar las mitocondrias. En condiciones basales, acá tenemos una célula parietal, también se secreta el ácido clorhídrico. ¿Cuál es el estímulo? Esta enzima universal que se llama la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica está constantemente activando donde hay agua CO2, va a formar el bicarbonato y un ion hidrógeno.
El ion hidrogenio se va hacia la parte luminal, llega a la bomba de protones, se excruta hacia la parte luminal y de la parte luminal regresa un potasio hacia el citoplasma de la célula parietal. Por otro lado, el bicarbonato que se ha producido por acción de la anhidrasa carbónica, este bicarbonato va a la parte vasolateral y en la parte vasolateral utiliza el transportador de bicarbonato y cloro. Este bicarbonato alcanza la circulación sanguínea y de la circulación sanguínea regresa el cloro hacia la célula parietal. Este flujo de iones bicarbonato que pasan a la circulación sanguínea cuando se elimina el ion hidrogenio hacia la parte luminal, a esta fuente se le llama la marea alcalina. Entonces, la marea alcalina es por que la célula parietal está eliminando un ion hidrogenio hacia la parte luminal y un ion hidrogenio hacia la parte de la circulación sanguínea. La célula parietal, para que secrete en otras condiciones bajo estímulo, tiene receptores. Tiene receptores acá del tipo H2, tipo histamina, del tipo M3, que son muscarínicos, y del tipo de la colecistoquinina 2. Entonces, cada uno de estos receptores tienen sus agonistas. La colecistoquinina 2 tiene receptor para la misma colecistoquinina y para la gastrina. Esta gastrina, ¿de dónde proviene? Ya hemos mencionado anteriormente, las células G que están en el antro liberan y por circulación sanguínea van a llegar a estimular a este receptor. Por otro lado, las terminaciones nerviosas del sistema neuroentérico van a liberar la acetilcolina que van a interactuar con los receptores muscarínicos 3. Cuando cualesquiera uno de ellos o dos de estos receptores son estimulados por sus agonistas correspondientes, van a liberar el calcio intracelular dentro de la célula parietal y esta elevación del calcio intracelular activa la bomba de hidrógeno potasio ATPasa o llamada también bomba de protones, hace que el ion hidrogenio de la célula parietal pase hacia el lumen y del lumen de la célula parietal regrese el potasio hacia el citoplasma. Entonces, de esta manera vemos cómo se elimina gran cantidad de ácido, incrementando pues los niveles del pH hacia los niveles ácidos. Por otro lado, las células semejantes a las enterocromafines van a liberar la histamina y esta histamina tiene mucha afinidad por estos receptores del tipo H2. Estos receptores H2 cuando interactúan con la histamina van a elevar el AMP cíclico y este AMP cíclico de igual manera tiene la capacidad de estimular a esta bomba de protones para que iones y hidrogeniones alcancen el lumen y del lumen regrese el ion potasio. Ahora, si quiero bloquear la producción de ácido, tengo que bloquear estos receptores. Puedo bloquear los receptores H2 y al bloquear estos receptores H2, por ejemplo, está la ranitidina, la famotidina, la roxatidina. Lamentablemente, la ranitidina, después de muchos años, recién se ha encontrado de que tenía un efecto cancerígeno y por eso se ha retirado del mundo. Y hoy en día ya no hay ranitidina para el uso médico dentro de la práctica médica. Pero quedan los otros medicamentos que actúan bloqueando esto de acá, los receptores H2, como le digo, la famotidina, que es lo más representante, la roxatidina y la nisatidina todavía que quedan en el mercado. Podemos bloquear la bomba de estos inhibidores de las bombas de protones. Dentro de ellos está toda la familia del omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol. Entonces, cualesquiera de ellos pueden bloquear a esta bomba de protones. Últimamente, estos llamados pickups, porque son bloqueadores de ácido que compiten con el potasio. Ya no compiten con el ion hidrogenio, acá compiten con el ion potasio. Estos son los inhibidores más potentes de esta bomba de protones.
Entonces, dentro de esto ya tenemos felizmente medicamentos en el Perú, el vonoprazan y el tegoprazan. Son medicamentos potentísimos para bloquear la producción de ácido y lo utilizamos en casos de gastritis o en casos también de las diferentes úlceras gástricas y duodenales. Hay hormonas entéricas del intestino que van a también inhibir la producción del ion hidrógeno, cuya potencia no es tan igual como la que hemos mencionado, pero dentro de ellas la colecistoquinina, la secretina, el polipéptido intestinal vasoactivo, este polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, la neurotensina, el péptido Y la somatostatina. Y la fuente de cada una de estas hormonas las tenemos acá enfrente. Medimos la cantidad de iones en el jugo gástrico contra el plasma sanguíneo. Acá vemos en la fase basal y en la fase de máxima estimulación. En la máxima estimulación, noten ustedes, la célula parietal tiene mayor capacidad de secretar cloro. En segundo lugar, el ion hidrógeno, luego el potasio y el sodio. ¿Sí? Entonces, la mayoría piensa de que la célula parietal secreta más hidrógeno. No, el cloro. ¿Por qué? Porque este cloro tiene que unirse al ion hidrógeno para formar el ácido clorhídrico, se va a unir al potasio para formar el cloruro de potasio y se va a unir al sodio para formar el cloruro de sodio. Y acá en la parte izquierda tenemos la concentración en las situaciones basales de secreción ácida y acá tenemos en situaciones de alta estimulación. Y vemos de que el cloro es muy abundante en el jugo gástrico más que en el plasma sanguíneo. Noten de que la cantidad de potasio es alto en el jugo gástrico y en el plasma sanguíneo es menor. Y el sodio, ven ustedes acá que es muy bajo. Entonces, esto podríamos decir de que el jugo gástrico es hipotónico. No, no es hipotónico. El jugo gástrico es isotónico. ¿Por qué? Porque los otros iones tienen capacidad de esa osmolaridad. Analizando secreta la cocina, la gelatinasa, la grasa, la hidrasa carbónica. Adicionalmente, dentro de los componentes inorgánicos está el fosfato de calcio, el fosfato de magnesio y los diferentes bicarbonatos. Como señalábamos, el estómago produce ácido y el ácido muriático es un ácido muy potente, entonces puede dañar al propio estómago. Y para que el estómago no se dañe por la producción de ácido que realiza, ha generado un mecanismo que se denomina van a garantizar de que cuando en el lumen gástrico se encuentran fármacos, hay elementos agresivos, hay el ion hidrogenión, la pepsina, los antiinflamatorios, etcétera, para que no hagan daño están estas barreras. Y noten cómo lo neutraliza esta barrera. ¿Cómo funciona la barrera epitelial? Porque produce gran cantidad de moco. Es un moco insoluble y soluble, y hay una gran cantidad de bicarbonato.
Noten que este nivel, el pH, es de 1.5 a 2, pero muy próximo entre el moco y las células de revestimiento, el pH es 7. Y dentro de este grosor de capa, en la parte interna y externa, hay composiciones diferentes. En la capa interna hay bastante bicarbonato para ir esperando los iones hidrogeniones que refluyan para neutralizarlos. También hay una gran cantidad de la glucosamina. La barrera epitelial, acá tenemos, esta barrera epitelial está formada por las células de revestimiento epitelial que tienen unas uniones intercelulares muy eficientes. Garantiza este epitelio la producción de prostaglandinas y además de factores del crecimiento. Garantiza. Y por último, tenemos a la barrera posepitelial que viene a ser la irrigación. El flujo sanguíneo gástrico es fundamental para mantener la protección. Hablando de retrodifundir, ¿no? Tiene un pH de 2 y el pH en el ápice de las células epiteliales es 100. De que se forma una capa inicial que no haga daño a estas células. Y por otro lado, las células epiteliales van a sintetizar las ayudan a liberar el bicarbonato, ¿no? Entonces, la viscosidad que tiene de 30 a 209 sustancias y esa gran viscosidad hace de que sea bien. Entonces pasamos al siguiente y Profesor, penúltimo profesor, tema, disculpe, creo que que es no la, se le escucha bien. Se le escucha entrecortado. sí, Se le escucha entrecortado. Hace poco se paró de hablar. a ver un momento, porque parece que el internet está fallando. A ver, voy a chequear. ¿Ahora me copian bien? Ay, profesor, hable. El audio. No, profesor, se le Ahora sí, sigue ¿verdad? igual Ok. entrecortado. Entonces voy a compartir pantalla. Está reverberante. A ver qué pasó con el audio.
Señores alumnos, buenas noches. Ahora, ¿cómo está el audio? Buenas noches. Y ahora sí, profesor, se escucha bien. Ya, sí, lamentablemente hay mucha oscilación en el Internet. He cambiado acá a otra fuente de Internet que es más potente. Ya, entonces voy a compartir pantalla, por favor, ¿me confirman? Estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla, por favor. Yo no logro ver nada, profesor. A ver, vamos a ver. Creo que se fue todo. Vamos a volver a compartir. Ahora comparto pantalla. Sí, ahora sí, profesor. Ahora sí, ya, muy bien, sí, se desconectó también el compartir. Bien, entonces entramos a este penúltimo tema, que es la absorción de nutrientes. Este es un recuerdo básico de anatomía. Recuerden que el intestino tiene las válvulas convidentes o de Kertering, tiene las vellosidades intestinales y las microvellosidades. Todas estas estructuras anatómicas es para justamente permitir de que se amplíe la superficie de absorción. Y esta superficie de absorción, si nosotros lo extendemos todo el intestino como una alfombra, vamos a tener un área entre 200 a 400 metros cuadrados. Otro hecho importante para comprender la absorción de nutrientes es de que en la vellosidad intestinal se realiza la absorción y en las glándulas de Lieberkühn se realiza la secreción intestinal. Es importante este dato. Por ejemplo, hay 17.000 millones de células epiteliales que se reemplazan cada día, ¿no? Justamente por el área que les dije. Y todo el epitelio del intestino cada 5 días es prácticamente nuevo, ¿no? Hay una gran renovación intestinal en nuestro aparato digestivo. Para la absorción, todo el tubo digestivo está altamente especializado. Principalmente en estas áreas se realiza la absorción de lo que se está enunciando en el tema. Por ejemplo, en la región del duodeno se van a absorber cloros, los sulfatos, el hierro, calcio, magnesio, zinc. En el yeyuno se van a absorber la glucosa, galactosa, fructosa, aminoácidos, todas las vitaminas hidrosolubles. En el ilion, todas las vitaminas liposolubles, grasa y colesterol. Pero ojo, esto pasan primero al sistema linfático y luego recién se incorporan a la circulación sanguínea a nivel de la vena subclavia y la yugular izquierda. Cambio, todos los demás pasan directamente a la circulación y el hígado es el que va a distribuir a todo el organismo. En el ilion terminal se absorbe principalmente sales biliares, la vitamina B12, y en el colon se absorbe el hidrógeno y el potasio. Y además la vitamina K, que está formada por la microbiota intestinal, y también se absorbe la cantidad de agua, dejando nada más un 10% para que sean eliminadas por las heces. ¿Cuánto de agua absorbemos? La dieta más o menos debe tener un mínimo de 1.500 mililitros. Las secreciones biliar, la secreción pancreática, la secreción salival, gástrica, todos ellos llegan alrededor de 7.000 mililitros. Toda esta agua va circulando por el yeyuno, el ilion, y todo el intestino delgado absorbe más o menos 7.000. Llegando nada más a nivel del colon, 1.500 mililitros. Y noten, circula por todo el colon y al final solo se pierde 100 mililitros porque el colon tiene una gran capacidad de absorción de agua. ¿Cómo se absorbe el agua? Para la absorción del agua es el sistema de 3 compartimentos: el compartimento luminal, el compartimento intersticial y el compartimento vascular. En condiciones normales, las células de revestimiento del intestino, o sea, llamada también enterocitos, tienen esta bomba universal del sodio, potasio, ATPasa,
hace de que el sodio del enterocito vaya a este intersticio y se vaya acumulando. Entonces, inicialmente el medio luminal y el intersticio eran isotónicos, pero ahora por este sodio que está aumentando por la bomba de sodio potasio ATPasa, comienza a incrementarse y esto se transformó ya en un medio hipertónico. Cuando esto se ha transformado en un medio hipertónico, inmediatamente se activa el sistema de las acuaporinas. Entonces, las acuaporinas transepiteliales se activan, hacen de que el agua transcelular y luego trate de llegar a este lugar para convertir esta solución que se había convertido ya en hipertónica para que sea isotónica. Por otro lado, también el agua es absorbido a través de la vía paracelular, con el objetivo de que esto sea isotónico. Pero llega tanta agua que la presión hidrostática en estos momentos ahora es superior a la presión de los capilares. Y cuando este diferencial es a favor de este medio del intersticio del intestino, hace de que el agua y el sodio alcancen la circulación sanguínea. Por tanto, ahora tenemos agua y sodio en la circulación que inicialmente estaban en el lumen intestinal. ¿Qué es lo que tenemos que absorber? Los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas, minerales, los elementos traza y dentro de los macronutrientes proteínas, lípidos y carbohidratos. Acá tenemos las calorías por día que debe de provenir de carbohidratos, de proteínas y de lípidos y acá tenemos por gramos de lo que debemos de ingerir en 24 horas. Ahora, la absorción y la digestión de carbohidratos. El proceso de la digestión de la amilosa y de la amilopectina es por sus enlaces, ¿no? La amilasa tiene enlaces alfa 1,4 y la amilopectina enlaces alfa 1,6. Ya hemos revisado que la amilasa proviene de la secreción salival y la secreción pancreática. Estos van a estas uniones respectivas y transforman estas moléculas complejas de carbohidratos en otros productos más pequeños, como la maltosa, la maltotriosa, las alfa-dextrina límites y los oligosacáridos. En el lumen, entonces, ahora hay moléculas mucho más pequeñas y estas moléculas mucho más pequeñas en el lumen se van a ir modificando gracias a las enzimas salivales del jugo pancreático que dan las amilasas y en el epitelio de revestimiento, en el ribete en cepillo, hay una gran cantidad de también enzimas de disacaridas. Por tanto, cuando nosotros ingerimos con la dieta un carbohidrato bajo la forma de almidón, bajo la forma de disacáridos o monosacáridos, el enterocito va a tener que realizar la absorción solamente de monosacáridos. Como vemos, si la dieta tiene monosacáridos, estos se absorben ya directamente. Pero cuando llegan como disacáridos, está para la lactosa y la sacarosa, sus enzimas correspondientes. La lactasa y la sacarasa, ya sabemos por bioquímica básica. La sacarosa se va a convertir en una molécula de glucosa y fructosa y la lactosa se va a transformar en una molécula de glucosa y otra de galactosa. Las isomaltasas y las maltosas todas se van a transformar en glucosa. Entonces, para la absorción intestinal tenemos estos monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Básicamente, entonces, si hay fructosa, galactosa y glucosa, hay dos transportadores de glucosa en la parte luminal y en la parte vasolateral un transportador de glucosa, dos para que lleguen estos monosacáridos a la circulación. La fructosa tiene su propio transportador, que es el transportador de glucosa 5. En cambio, la glucosa y la galactosa dependen del sodio para que a través del transportador de glucosa 1, uno de ellos ingrese al citoplasma y luego de acá del citoplasma del enterocito va a la circulación general. Cuando ingerimos en cantidades bajas la glucosa, solamente el transportador de glucosa 1 es suficiente para absorber y luego enviar a la circulación sanguínea. Pero si nosotros ingerimos grandes cantidades de glucosa, un alimento con bastantes carbohidratos, sobre todo más de 30 milimoles,
En esos momentos, el transportador de glucosa 1 ya no puede ser solo. Entonces, inmediatamente en la parte luminal aparece en el transportador de glucosa 2. Entonces, ahora el 1 y el 2 van a absorber esta cantidad de glucosa que está en exceso en la parte luminal para que alcance la circulación sanguínea. De igual manera, por la parte vasolateral se va a absorber básicamente agua, ¿ok? Bien. ¿Qué sucede en un individuo sano entonces? El transportador de glucosa 1, ya sabemos, transporta, es sodio dependiente. Todas estas moléculas de glucosa que están representadas con la letra G entran al citoplasma y del citoplasma van al transportador de glucosa 2 y a la circulación sanguínea. Pero si en determinados momentos necesitamos transportar más rápido la glucosa, aparecen los transportadores de glucosa 2, pero transitoriamente, para este exceso nada más. Y luego de que se ha absorbido todo esto y llega a la circulación sanguínea, desaparecen los transportadores de glucosa 2 de la parte apical. Por otro lado, en los pacientes obesos o diabéticos, ¿qué ha sucedido con sus enterocitos? Noten acá, este es el mismo enterocito. Como ellos consumen grandes cantidades de glucosa por la enfermedad, sus transportadores de glucosa 1 ya son múltiples. Acá ven, son múltiples. Acá gráficamente para diferenciar un solo transportador. Acá 4 transportadores. Estos transportadores de glucosa 2 que son en individuos sanos, transitorios, acá ya se hacen permanentes. Y acá vemos de que hay solo uno, en cambio acá hay ya varios transportadores del tipo de glucosa 2 permanentes. Entonces, como tiene abundantes transportadores, los diabéticos y los obesos, toda esa cantidad que ingieren de glucosa van a ser transferidos a través del transportador de glucosa 2 a la sangre y al llegar grandes cantidades de glucosa en la sangre, pues lo van a descompensar al individuo diabético o en el obeso, toda esta carga de glucosa, como vamos a ver en fisiología hepática, se va a transformar en grasa. Ahora veamos absorción de proteínas. ¿De dónde vienen las proteínas para la digestión y la absorción? La dieta, más o menos, de 70 a 100 gramos por día, de todas las enzimas que se han inactivado en el tubo gastrointestinal, 20 a 30 gramos, y toda la descamación de las células, recuerden, las células en la membrana es lipoproteica. Entonces, todas esas proteínas también se degradan para la absorción. ¿Dónde se inicia la proteólisis? En el estómago. Ya sabemos que las células principales en el estómago van a liberar pepsinógeno 1 y 2. Cuando el pH en el estómago está entre 1 y 3, este pepsinógeno se transforma en pepsina 1, pepsina 2. Y esta pepsina 2, la que va a tener la capacidad hidrolítica, porque va a actuar en las uniones donde hay aminoácidos alifáticos o aromáticos. Y esto permite un límite de proteólisis, que es del 10 al 15% para obtener los aminoácidos. Todas las proteínas que no han sido proteolizadas acá en el estómago o pasan al duodeno. Y como decíamos en la clase anterior, el páncreas libera estas enzimas inactivas, llegan al intestino, se activan por la enteroquinasa. Estas enzimas que ya están activas en el intestino van a actuar sobre las proteínas. La tripsina, por ejemplo, va a actuar donde hay uniones de aminoácidos básicos, la quimotripsina donde hay uniones de aminoácidos aromáticos, la elastasa donde hay unión de aminoácidos alifáticos, la carboxipeptidasa A donde hay uniones de aminoácidos neutros y la carboxipeptidasa B donde hay uniones de aminoácidos básicos. Por tanto, ya todo lo que eran moléculas complejas ahora están llegando a ser moléculas mucho más sencillas bajo la forma monomérica. Gráficamente acá tendríamos la interpretación. La proteína, que es una gran proteína larga, la tripsina, el quimotripsina y la elastasa actúan sobre uniones de aminoácidos, acá en glicina, en la tirosina y en la glicina,
Y esta molécula grande la transforman en otras varias más pequeñas que se llaman los péptidos. Sobre los péptidos van a actuar la carboxipeptidasa A, donde hay aminoácidos de lisina, de tirosina o glicina, y las transforman en otras más pequeñas aún. Estas pequeñas son oligopéptidos o también ya se van obteniendo aminoácidos. Por tanto, acá tenemos el enterocito, su ribete en cepillo, donde hay una gran cantidad de peptidasas. Estos han permitido obtener aminoácidos básicos. Y estos aminoácidos básicos o libres son acídicos, básicos o neutros. Tienen su propio transportador, llegan a nivel del citoplasma y de acá a la circulación sanguínea. Todas estas proteínas que han sido complejas se han ido transformando en aminoácidos, pero también en péptidos pequeños. El enterocito tiene capacidad para transportar estos péptidos pequeños. Dentro del citoplasma existen las peptidasas intracelulares y estos van transformando a todos estos péptidos en aminoácidos. Al final, estos aminoácidos también van a la circulación sanguínea, al hígado, y el hígado distribuirá las proteínas al resto de nuestro organismo. Por tanto, en resumen, diremos que todos los aminoácidos libres tienen sus propios transportadores y también hay transportadores para tripéptidos y dipéptidos. Las peptidasas intracelulares a todos los transforman en aminoácidos y estos aminoácidos van a la circulación general. Cada aminoácido tiene un mecanismo de transporte diferente. Recuerde que tenemos 20 aminoácidos. Estos aminoácidos tomemos a la alanina. La alanina, por ejemplo, tiene 3 mecanismos de absorción. A través de un transporte activo sodio dependiente se absorbe el 75% de alanina. A través del sistema de transporte facilitado sodio independiente se absorbe el 20% y por difusión pasiva menos del 5%. Entonces, noten, son 3 elementos. Por tanto, cada enterocito tiene transportadores para proteínas de lo más complejo. Y estos transportadores son numerosos, han sido identificados perfectamente a nivel genético. Sabemos los substratos proteicos sobre los que van a actuar. Y sabemos también que cada uno de estos transportadores van a ser iones dependientes. Pueden ser dependientes al sodio, potasio, al ion hidrogenio, pueden ser dependientes al cloro o pueden ser independientes de los iones. Entonces, cuando estos transportadores que deben de estar en los enterocitos por cuestiones genéticas no se sintetizan, por ejemplo, en este caso, estos transportadores, si no se sintetizan, no va a haber transporte de cisteína fundamentalmente. Y esto va a llevar a una enfermedad que se llama la cistinuria. Y así, entonces, existen para cada uno de los diferentes aminoácidos enfermedades que pueden afectar cuando por razones genéticas no se sintetiza su transportador correspondiente. Lo otro importante en la digestión y absorción de proteínas es de que el enterocito, recuerden, el enterocito, como fuente principal de energía utiliza estos 3 aminoácidos, glutamina, aspartato y glutamato. Esta es su principal fuente. La glucosa es su segunda fuente de energía. Y además, el enterocito, el 10% de los aminoácidos que han sido absorbidos se quedan dentro del enterocito para la síntesis de proteínas dentro del propio enterocito. ¿Por qué? Porque el enterocito necesita una gran cantidad de enzimas y las enzimas son proteínas y las proteínas se forman a partir de los aminoácidos. Por eso se queda con el 10%. Esto es una suerte de la SUNAT. De lo que ganamos, el 10% se queda la SUNAT, ¿no? Entonces solamente va a pasar el 90% de aminoácidos a la circulación general. Absorción de lípidos. La fuente de los lípidos es el alimento, lógicamente, y las fuentes que se recomiendan son de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Esto es de lo que debemos de ingerir y también endógenamente hay una fuente de lípidos para la digestión.
El intestino tiene una eficiencia de absorción para fosfolípidos y triglicéridos más del 95%. O sea, de que en condiciones fisiológicas el 5% de triglicéridos y fosfolípidos no se van a absorber. Pero en cuanto al colesterol, observen, solo se va a absorber entre el 30 al 60% del colesterol que hemos ingerido. ¿Dónde se inicia la lipólisis? En el estómago. ¿Por qué? Porque ahí hay la lipasa gástrica y también llega la lipasa lingual. Esta lipasa gástrica y la lipasa lingual van a actuar sobre los triglicéridos. Estos triglicéridos se van a transformar en triglicéridos en ácidos grasos libres, o los triglicéridos a veces no son afectados por estas lipasas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad máxima de digestión. La lipasa gástrica, por ejemplo, tiene el 20 al 30% de los triglicéridos que han llegado. Entonces, más del 70 al 80% van a pasar al intestino como triglicéridos. En el intestino, para que actúen las enzimas, estas grasas se van a constituir en las micelas. Acá tenemos una gran micela, tenemos el núcleo de la micela o la gota de grasa, y acá tanto la lecitina como las sales biliares, noten cómo se ubican estratégicamente en la periferia para generar dos áreas. Una parte central, que es hidrofóbica, y una parte periférica, que es hidrofílica. Justamente esta área periférica es la que va a favorecer la interacción entre las lipasas que están en el intestino sobre las grasas que están en la parte central de la micela. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya sabemos que hay un medio hidrofílico, y eso permite de que las enzimas pancreáticas actúen sobre la gota de grasa. Acá ven, la gota de grasa tiene triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol. Por tanto, la colipasa y la lipasa actúan sobre los triglicéridos para obtener ácidos grasos libres y monoglicéridos. La fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos para obtener ácidos grasos libres y lisolecitina. Esterasa colesterol actúa sobre los ésteres de colesterol para obtener ácidos grasos libres y colesterol. Entonces, ahora sí ya tenemos ácidos grasos libres, y estos, los monoglicéridos, las lisocetinas y el colesterol, para la absorción. La absorción de lípidos en el enterocito depende de que si estos lípidos vienen de cadena corta, de cadena mediana o de cadena larga. Entonces, estos se digieren, los de cadena corta y los de cadena mediana, noten, se van a absorber por difusión simple. Su receptor, su transportador, y pasan. Pasan el enterocito y llegan hacia la vena porta, donde se van a unir a la albúmina para su transporte. Entonces, acá tenemos, ambos llegan a la circulación portal. Pero, ¿qué sucede con los lípidos de cadena corta que son digeridos? Los triacilglicéridos, los fosfolípidos, ésteres de colesterol. Ya hemos visto, todos tienen que entrar a las micelas. Luego, cuando ya han actuado las lipasas, el enterocito tiene estos transportadores, estos tres transportadores, ¿no? El transportador de colesterol del tipo Niemann-Pick, un transportador de proteína que es bien diferenciada, otro transportador de fosfolípidos. Entonces, esto hace que ingresen los fosfolípidos, ingresen los ácidos grasos, ingrese el colesterol. Estos se van a reesterificar dentro del enterocito, se forman los kilomicrones, y estos kilomicrones son los que van a pasar a través de exocitosis a la circulación linfática. Entonces, en resumen, la vía portal, lípidos de cadena corta y mediana entran al porta, se unen a la albúmina, van al hígado y ahí se distribuyen. La vía linfática, los lípidos de cadena larga, tienen estos que entrar al sistema de kilomicrones, ir al conducto torácico, entrar a la circulación general, y luego recién van a regresar a la circulación sanguínea para que el organismo los pueda utilizar, los lípidos que hemos absorbido. Para ir terminando esto, lo de la absorción, las vitaminas
B12 es una vitamina muy compleja para su digestión y absorción. Tenemos que ingerir en la dieta, ¿ok? Esta es la cantidad de la dieta mínimo que debemos de ingerir de la vitamina B12. Pero en la naturaleza, la vitamina B12 está unida a una proteína X. Lo ingerimos bajo esta forma, llega al estómago donde hay un pH ácido determinado por el ácido clorhídrico. Esa acidez libera la proteína X y deja libre a la vitamina B12. La vitamina B12 que está libre en el estómago proveniente de la saliva viene esta proteína R. Esta proteína R se une a la vitamina B12 y forma este complejo B12 proteína R. Pasan al duodeno, pero en el duodeno se encuentran con la tripsina y esta tripsina va a hacer de que la proteína R quede libre y la vitamina B12 también quede libre. La proteína R se digiere por la tripsina porque es una proteína, la digieren aminoácidos, la inactiva, pero la vitamina B12 recién en el duodeno se une al factor intrínseco de la vitamina B12 o llamado también el factor intrínseco de Castlet. Este factor intrínseco, recordemos, se sintetiza en la célula oxíntica o en la célula parietal. Entonces, en el estómago no se une directamente a la vitamina B12, sino lo espera en el duodeno. Esto viajan hasta la válvula ileocecal. Acá vemos el hilio terminal, ¿sí? Este es el hilio terminal. Y en este hilio terminal hay un receptor específico para la vitamina B12 y el factor intrínseco. Se acopla a este receptor. Para que pueda haber el acoplamiento tiene que haber un nivel de calcio determinado y un pH de 5.6. Con estas condiciones queda libre el factor intrínseco y la vitamina B12 ingresa al plasma sanguíneo. Cuando ingresa al plasma sanguíneo, hay tres transportadores de la vitamina B2. El transportador, la transcobalamina del tipo 1, que va a permitir que se reserve la vitamina B12 en el plasma. El transportador de la cobalamina, la transcobalamina 2, para todas las células de nuestro organismo lo distribuye, y la transcobalamina del tipo 3 va directamente al hígado. En el hígado se almacena de 3 a 5 miligramos y del hígado se distribuye ya por excreción a las necesidades de nuestro organismo. De los minerales, los principales, calcio, magnesio y hierro. Esto ya más o menos del hierro lo conocen. El calcio, noten, solamente se absorbe un porcentaje del calcio del 20 al 30% de lo que hemos ingerido, el magnesio solo el 20 al 70% y del hierro entre el 5 al 10%. En la absorción del hierro, recuerden que el hierro viene de la dieta bajo la forma NOEM y de la forma EM. Esto lo han visto ya ustedes en el seminario. Vamos a incidir mayormente acá, en la parte del transporte del enterocito a la circulación sanguínea. Cuando se ha almacenado la ferritina, cuando el fierro está bajo la forma ferroso, se une a la ferroportina y esta ferroportina lo envía al intersticio y en el intersticio esto va a interactuar con esta efestina que está en el enterocito. De lo que es ferroso lo transforma en férrico y esto de lo que es férrico recién se une en la circulación sanguínea a la transferrina y esto lo va a transportar al resto de nuestro organismo. ¿Cómo se regula la absorción del hierro? Gracias al hígado. El hígado genéticamente tiene esta configuración. Cuando ya tenemos la suficiente cantidad de hierro, el hígado sintetiza grandes cantidades de esta hormona que se llama la hepcidina. Esta hepcidina llega y bloquea la ferroportina para que ya no pueda seguir llegando el fierro que se ha absorbido porque ya los niveles están normales. Entonces, cuando el organismo tiene deficiencia de fierro, todo el fierro se absorbe y todo ese fierro va a ser transportado por la ferroportina a la circulación general. Pero cuando alcanzamos los niveles de fierro ya normales, inmediatamente ya disminuye la absorción también del fierro que está en el lumen. Inmediatamente hay grandes cantidades de hepcidina que bloquean a esta ferroportina y la ferroportina
también ya no puede llevar el fierro hacia la circulación sanguínea. Y de esta manera se regula cuánto de fierro nosotros debemos de estar absorbiendo a nivel intestinal. Con esto terminamos el penúltimo punto. Si tienen alguna pregunta, señores alumnos. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos al último tópico de fisiología hepática. Bien, estoy compartiendo pantalla, señores alumnos. Alguien, por favor, que me confirme. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Bien, las funciones del hígado, según la mayoría de autores, refieren que son de 500 funciones, pero desde el punto de vista ya académico, la principal función es formación y secreción de bilis, metabolismo de nutrientes y vitaminas, ya hemos visto, todos los lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas hidrosolubles y liposolubles van a ser metabolizados por el hígado. También va a realizar una función de excreción de las diferentes endo y exotoxinas de todos los medicamentos que hemos ingerido y de numerosas hormonas. El hígado es la principal fuente de proteínas que hay en el plasma sanguíneo. Más o menos el 90% de las proteínas plasmáticas se las proporciona el hígado. Y también el hígado tiene una función de inmunidad. Recuerden ustedes las famosas células de Kupffer. Estas células de Kupffer son semejantes a los macrófagos. Y también el hígado va a sintetizar las inmunoglobulinas A de tipo secretoras para protegernos de las infecciones. Un pequeño recuerdo del acino hepático. Hay una parte de la vénula central y otra parte del espacio porta. En el espacio porta está rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y acá los conductos biliares. Observen que la circulación sanguínea en el hígado es especial, es en sinusoides. Hay mezcla de sangre arterial y de sangre venosa que pasa todo este trayecto hasta la vénula central. Pero la bilis tiene circulación inversa, se forman principalmente inicialmente a nivel de los hepatocitos perivenulares y de acá la bilis va circulando hacia la parte del espacio porta, llega a estos espacios portales y de acá va a todos los demás de los conductos biliares. Y esto les recuerda a histología, ¿no? Los hepatocitos que están alrededor de la vena porta se llaman de la zona 1 y los hepatocitos que están alrededor de la vena portal o de la vénula central, perdón, se denominan de la zona 3. ¿Qué importancia fisiológica tienen esto? Los de la zona 1 tienen funciones diferentes a los de la zona 3. Por tanto, como no es idéntica las funciones, este es el concepto de la heterogeneidad funcional hepática. La zona 1, por ejemplo, cataboliza aminoácidos, realiza la gluconeogénesis, la glucogenólisis, sintetiza colesterol, sintetiza urea, aumenta el flujo dependiente de sales biliares y oxida todos los ácidos grasos. A diferencia de la zona 3 en la cual se realizan la glucólisis, la glucogénesis, la liponeogénesis, se sintetizan las sales biliares, se sintetiza glutamina, el flujo biliar es independiente de sales biliares, se sintetizan cuerpos cetógenos y hay una biotransformación de los fármacos que hemos ingerido. La irrigación es fundamental para el hígado. Ya decíamos, al hígado le va a llegar la sangre por las ramas de la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática le va a proporcionar el 90 o el 25, perdón, la arteria hepática le va a proporcionar el 25% del volumen de sangre, pero el 75% de oxígeno. La vena porta es a la inversa, ¿no? Solamente el 25% de oxígeno, pero el 75% de volumen. Y noten cómo se compatibilizan en los sinusoides las presiones de la arteria hepática, que es de 90 milímetros,
Si vamos viendo, a medida de que van ingresando al hígado, la presión va disminuyendo y a nivel de los sinusoides, la presión es de 7 milímetros. Sale del hígado, ingresa la sangre a la vena cava inferior con una presión de 2 milímetros de mercurio. El hígado, para formar la bilis, lo atrapa de la circulación sanguínea. De la circulación sanguínea capta los pigmentos de la bilis, capta las sales biliares, el colesterol, todos los elementos hidroelectrolitos. Y estos comienzan a circular por todo el hígado, llegan al conducto colédoco y en los diferentes conductos se va secretando sodio, bicarbonato y hidrógeno. Todas las células ductulares tienen esa función. En la vesícula biliar solamente se va a almacenar la bilis y concentrar. La vesícula biliar no sintetiza bilis. Luego se excreta todo este contenido hacia el intestino cuando nosotros tenemos necesidad de digerir a los lípidos. Analizamos a la bilis en su composición química, la bilis que viene del hígado y la bilis que ya está almacenada en la vesícula biliar. La bilis que viene del hígado no tiene un pH alcalino, en cambio en la bilis, en la vesícula biliar es ligeramente ácido. La cantidad de sodio, potasio, calcio, bicarbonato se modifican, ahí pueden ver las concentraciones, lo mismo de todos los elementos orgánicos. Aparentemente están en mayor cantidad, pero esto se debe a de que en la vesícula biliar se concentra la bilis de 5 a 20 veces. Eso hace que se modifique su composición. La bilis también tiene una gran capacidad de excretar una serie de estos elementos. Y nosotros, que somos productores de minerales, tenemos que tener en cuenta que lamentablemente hay contaminación, tanto por vía aérea como por el agua, sobre todo el agua. Entonces, todos estos elementos también son excretados por el hígado. Pero cuando se supera la capacidad de excreción, podemos tener nosotros una serie de enfermedades por el acúmulo de estos diferentes metales pesados. Cuando se secreta la bilis, la proporción de sales biliares, de lecitinas y de colesterol tiene que formar un área. Por ejemplo, cuando es más o menos el 55% de sales biliares, más o menos el 18-19% de colesterol y el 30% de lecitinas, se forma esta área que se llama el área micelar. En esta área micelar, con esta proporción, no hay posibilidad de formación de cálculos de colesterol. Pero cuando varían estos niveles, cualesquiera de ellos, por ejemplo, la cantidad de colesterol aumenta la cantidad de lecitinas o disminuye la cantidad de sales biliares, entonces se sale de esta área micelar al área litogénica que se llama. Y en esta área litogénica es favorable para la formación de los cálculos. Cuando se almacena la bilis en la vesícula biliar, observen acá, se almacena por 6 horas y ven cómo los diferentes electrolitos, en este caso el sodio, cómo se concentra, ¿no? Los aniones de las sales biliares, como el cloro y el bicarbonato, van experimentando concentraciones. Al final, cuando ya la vesícula ha concentrado la bilis, es también una solución isotónica, fundamentalmente porque se incorporan los ácidos biliares en las micelas. Si analizamos las sales biliares en la bilis hepática, noten que la bilis proveniente del hígado es mínima porque más es agua, solamente es un 4% de solutos. En cambio, en la vesícula todos los solutos suben al 10%. Pero si analizamos los solutos, tanto de la bilis hepática o de la vesícula, vamos a encontrar que el 64% son sales biliares, 18% son fosfolípidos, 8% colesterol, 17% de electrolitos, 2% de bilirrubinas y solamente el 1% de proteínas. Cuando llega al hígado, 100 gramos de glucosa, 60 gramos lo retiene para sí para obtener su energía, sintetizar glucógeno, pues sintetizar triglicéridos o aminoácidos no esenciales.
25% pasan a los tejidos insulino insensibles, como es el sistema nervioso central o los glóbulos rojos, y esto les permite obtener energía. 15 gramos van hacia los tejidos insulino sensibles, como son los adipocitos para sintetizar los triglicéridos, el músculo que va a sintetizar su glucógeno, va a sintetizar sus proteínas, va a sintetizar lactato y va a obtener su energía. Entonces, de esta manera, el hígado es el que distribuye cómo todo el organismo va a utilizar la glucosa que hemos ingerido. La insulina en el hígado, ojo, no favorece el ingreso de glucosa dentro del hepatocito. Este es un hepatocito. Lo que favorece es la síntesis de glucógeno. También favorece la síntesis de proteínas y tiene un efecto de la lipogénesis. ¿Qué sucede con el glucagón? El glucagón dentro del hepatocito favorece la glucogenólisis, favorece la gluconeogénesis, favorece la cetogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos. Y también tiene efectos negativos, como podemos ver, va a inhibir la lipogénesis, ¿no? Va a inhibir la glicogénesis en este caso y va a inhibir la síntesis de glucógeno. Las proteínas que sintetiza el hígado, noten, es de 15 a 50 gramos por día. El hígado sintetiza la albúmina, que es el mayor componente de las proteínas. La albúmina se renueva más o menos cada 20 días. Ya sabemos que la albúmina favorece la presión oncótica del plasma, es un gran transportador de ácidos, bilirrubinas, hormonas, fármacos. También el hígado sintetiza las proteínas de la coagulación. Recuerden el capítulo de hematología. Estas proteínas provienen del hígado, ¿no? Para facilitar la coagulación. Y el fibrinógeno también para convertirlo en fibrina y favorecer el coágulo. Sintetiza proteínas transportadoras específicas, la transferrina y la ceruloplasmina. La transferrina transporta el hierro y la ceruloplasmina el cobre. Las proteínas del sistema de complemento, recuerden que esto participa en la defensa innata, en los procesos de opsonización, inflamación, cuando hay microinvasión de los microorganismos o bacterias. Va a sintetizar proteínas de fase aguda, o sea, cuando hay procesos infecciosos, va a liberar la PCR, que hoy en día es utilizado como un marcador de infección o inflamación. Pero aparte de ello, está la proteína amiloide sérica, la aptoglifina, la alfa-1 antitripsina. También va a sintetizar lipoproteínas plasmáticas, ¿no? Estas lipoproteínas para formar parte de los kilomicrones y favorecer el transporte de los triglicéridos, de colesterol y fosfolípidos. También el hepatocito va a sintetizar las proteínas reguladoras como el angiotensinógeno, que ingresa al sistema renina-angiotensina-aldosterona regulando la presión, o la trombopoietina para que en el nivel de la médula ósea se sintetice las plaquetas. Y por último, sintetiza una serie de otras proteínas importantes que tienen funciones muy importantes, específicas, por ejemplo, la prealbúmina, que va a transportar la tiroxina, pero también es un antioxidante, ¿no? Esta proteína que se une al retinol transporta la vitamina A y esta alfa-1 glicoproteína ácida que va a modular también la respuesta inmune e inflamatoria. Cuando hemos ingerido nosotros las proteínas, parte de las proteínas no se absorben, llegan a nivel del colon y en el colon las microbacterias, el sistema estas bacterias tienen las ureasas y proteasas y forman sustancias nitrogenadas, el amoníaco y el amonio. Pasan a la circulación sanguínea, principalmente el amoníaco. Por la porta llegan al hígado, el hígado lo capta el 85% de esta sustancia nitrogenada para sintetizar urea. Esta urea lo pasa a la circulación sanguínea, por la circulación llega al riñón y eliminamos el 75% de sustancias nitrogenada. El 25% de esta urea que llega por la circulación retorna al intestino y se establece este circuito que se denomina la circulación enterohepática de la urea.
que va del intestino al hígado y del hígado a la circulación y nuevamente al colon. Observen que solo 15% de todas estas sustancias nitrogenadas pasan a la circulación sanguínea y van a tener pues un rol lógicamente fisiológico. El cirrótico invierte estos valores. Entonces, 85% se va a la circulación sanguínea y eso sí, estas sustancias nitrogenadas del tipo amoníaco principalmente van a ser neurotóxicos. Para ir terminando, cuando hemos ingerido los ácidos grasos, ya sabemos que estos ácidos grasos vienen de la dieta, vienen de la lipólisis del tejido adiposo o de carbohidratos que hemos ingerido en exceso. Estos carbohidratos de la dieta van a favorecer la lipogénesis de novo. Esta lipogénesis de novo aumenta los ácidos grasos y el hepatocito va a utilizar para 3 cosas estos ácidos grasos. Para sintetizar el triacilglicerol, que se denomina ya los kilonigrones VLDL, la oxidación de los ácidos grasos y la síntesis de los fosfolípidos. Para la eliminación de los medicamentos se realizan en 3 fases. Una primera fase, a través del citocromo P450, se activa para eliminar un medicamento. Entonces, las funciones que hay es de oxidación, reducción, hay de hidrólisis, hidratación y de halogenación. Cuando ingresa el P450, se generan una gran cantidad de radicales libres de hidroxinas y de epoxinas. Por eso, muchos medicamentos pueden ser tóxicos para el hígado. Otro grupo de medicamentos pasa a la fase 2, donde se realiza principalmente la detoxificación. Esta es la vía nada más de conjugación. Esta vía no es tóxica para el hígado. Entonces se conjugan con el glutatión, hay una glucuronidación, sulfatación, acetilación, conjugación con aminoácidos y la metilación. La bilis llega a nivel de los diferentes conductos y viene la fase 3, donde se van a excretar también estos medicamentos. Pasan a los canalículos y estos pues van a ser eliminados posteriormente a través de la circulación sanguínea por vía biliar o por la orina. El hígado podemos conocer sus funciones de los hepatocitos midiendo estas transaminasas, la ALT y la AST. Este es el promedio de vida media. Cuando hay hepatitis, por ejemplo, hacen daño a los hepatocitos, se elevan las transaminasas. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasas, estos nos van a medir el flujo biliar. Cuando hay obstrucción del flujo biliar, se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamida cuando esa obstrucción ha sido dentro del hígado. Cuando es la obstrucción fuera del hígado, se va a elevar nada más la fosfatasa alcalina. Metabolismo de la bilirrubina. Recordemos que la bilirrubina es el pigmento de la bilis. La hemocateresis, el 70% forma el heme, el 30% del heme viene del citocromo P450, de todas las mioglobinas transportadoras de oxígeno, de las catalasas y de la eritropoiesis inefectiva. Este heme en la médula ósea se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina indirecta. El heme, cuando se va desintegrando, libera el fierro y la ferritina, que tienen efecto de citoprotección, libera el CO2, que favorece una vasodilatación, es antiinflamatorio, antiproliferativo y antiapoptosis. La biliverdina, que es un producto intermedio, también es antioxidante, antiinflamatoria, antiapoptótica. A través de esta enzima, la biliverdina reductasa, la biliverdina pasa a bilirrubina indirecta, que se produce 4 miligramos por kilo por día. Esta bilirrubina es el primer antioxidante que tiene nuestro organismo. También tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto antiapoptosis. ¿Cómo se metaboliza la bilirrubina? Como es tóxica la bilirrubina indirecta, de la médula ósea pasa al plasma. Entonces va a haber el transporte plasmático. Para evitar su toxicidad de esta bilirrubina indirecta, porque es neurotóxica, se une a la albúmina. Entonces la albúmina lo neutraliza.
Actualmente también se ha encontrado de que el HDL se une a otra porción de la bilirrubina, de esta manera evitando su neurotoxicidad. Cuando llegan a través de la circulación sanguínea al hepatocito, acá tenemos el hepatocito, se realiza la captación y esta captación se debe a los transportadores de bilirrubina indirecta. Entonces, queda en la sangre la albúmina, queda en sangre el HDL y solo ingresa la bilirrubina indirecta a través de la captación. Luego viene el transporte dentro del hepatocito. Este transporte está a cargo de estas enzimas que tiene el hepatocito y se llama la ligandina Y y ligandina Z. Forman el complejo y lo transportan hacia el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso viene la cuarta fase que se llama la conjugación. ¿Y con qué se van a conjugar? En el retículo endoplásmico liso hay la glucoroniltransferasa. Por tanto, esta glucoroniltransferasa lo transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, que se llama también monoglucuronizada o la bilirrubina diglucuronizada. Estas bilirrubinas ya directas son hidrofílicas y se van a eliminar y se van a excretar hacia la bilis. La bilirrubina diglucuronizada es más o menos del 60 al 80% y del 40 al 60% es la bilirrubina monoglucuronizada. Esta bilirrubina del hígado pasa al intestino y cuando llega al colon, la bilirrubina se va a transformar a través de las bacterias anaeróbicas que hay en el colon en urobilinógeno. Este urobilinógeno se reabsorbe el 15%, regresa a la circulación sanguínea, regresa al hígado, este hígado lo vuelve a excretar, entonces se establece la circulación enterohepática del urobilinógeno. Por otro lado, el urobilinógeno por la circulación sanguínea llega al riñón y el riñón lo va a excretar en el 1%. Se transforma en un pigmento que se llama la urobilina, que es el pigmento de la orina. Entonces, se elimina esta cantidad de 4 miligramos por día en la orina. La parte del urobilinógeno que no ha sido reabsorbida se transforma por las bacterias del colon en el estercobilinógeno. Este estercobilinógeno, como hay pequeñas cantidades de oxígeno en el intestino, en el colon, se oxida y se transforma en la estercobilina. Y esta estercobilina se va a eliminar el 85% en las heces. Por otro lado, una pequeñísima proporción del urobilinógeno también por la presencia de oxígeno se transforma en la urobilina a nivel de el colon. Y por último, las sales biliares. El hepatocito sintetiza las sales biliares a partir del colesterol. Entonces, en el hígado se forman las sales biliares primarias a través de las enzimas 7-alfa y 12-alfa hidroxilasa. Entonces, aparece el ácido cólico y el ácido quenodeoxicólico. Como ya hemos visto, estos pasan a la circulación sanguínea, a la circulación de la bilis llega al intestino, en el intestino llegan a nivel de las bacterias y estas bacterias transforman las sales biliares primarias en sales biliares secundarias. Producto de la actividad metabólica de las bacterias, el ácido cólico se transforma en ácido deoxicólico y el ácido quenodeoxicólico se transforma en ácido litocólico y el urso deoxicólico. Siempre estas sales biliares se van a conjugar con glicina y se van a conjugar también con la taurina. Una molécula de sal biliar se reutiliza de 20 veces en 24 horas. Estas bilis estas sales biliares, llegan al intestino, ¿no? Y se van a reabsorber en la parte de acá del ilion terminal el 95% de sales biliares. Regresa al sistema porta, se unen a la albúmina, se unen al HDL también, regresan al hígado y está circulando de esta manera. Esto es lo que se denomina la circulación enterohepática de las sales biliares. Lo que no se ha reabsorbido pasa
y se va a eliminar en las heces de 300 a 400 miligramos por día. Lo que se pierde en las heces de sales biliares, el hígado tiene la capacidad misma de sintetizar cada día. El hígado entonces sintetiza también de 300 a 400 miligramos por día. Y la secreción de sales biliares en la bilis va a ser más o menos de 1 gramo por hora. Ahora, ¿por qué estas sales biliares, el ácido cólico y el ácido deoxicólico, el litocólico, llamados sales biliares primarias o sales biliares secundarias, se están transformando entre sí? ¿Por qué? Gracias a las bacterias. Y en segundo lugar, de que hay que mantener este pool de sales biliares. Este pool de sales biliares en el ser humano es más o menos de 4 a 5 gramos de sal biliar. ¿Bien? Entonces, vean, la misma cantidad que se pierde en las heces es la misma cantidad que sintetiza el hígado. Por tanto, siempre va a existir un fondo común de sales biliares que es del 4 al 5%. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Este es un cuadro, probablemente también muchos de ustedes lo conocen, el cuadro del médico, ¿no? Pintado por Picasso, y vemos acá al médico. En esos tiempos, tocar el pulso era todo un arte. Tenemos a la paciente, tenemos acá al auxiliar del médico que está, en este caso, contemplando al niño. Bien, con esto terminaríamos todo el capítulo de fisiología digestiva. Si quedan algunas preguntas para poder responder. ¿Preguntas, señores alumnos? Sí, profesor, buenas noches. Giancarlos. Una consulta. A ver, Giancarlos, tu pregunta. Sí, la parte de la formación de urobilina, no sé si si es que la urea proviene del mismo urobilina, esa tenía la duda. No sé si me podría aclarar. Muy bien, Giancarlo. Recuerda, la urea se sintetiza por las bacterias en el colon, ¿no? Todas tienen las ureasas. Esas ureasas son degradadas en nitrógeno, en amonio y en amoníaco. El hígado, utilizando el amoníaco, sintetiza la urea. Y esa urea va a la circulación y se elimina por el riñón. El urobilinógeno viene de la bilirrubina en la bilis, que llega a nivel del colon. De igual manera las bacterias lo metabolizan, se reabsorbe gran parte del urobilinógeno, que cuando va al riñón se elimina como urobilina, que le da el color a la orina, y cuando se va a las heces le da a la estercobilina, y la estercobilina es el pigmento que da el color a las heces. Entonces no te confundas, la urea tiene un origen diferente de el urobilinógeno, y la urobilina es parte del metabolismo de la bilirrubina. No sé si con eso queda claro, Giancarlos. Sí, profesor, está claro. Sí, ya lo entendí. Otra pregunta, en cuanto a lo que mencionó en la parte de la circulación hepática, mencionó que hay una mezcla de sangre arterial, y bueno, sangre oxigenada y sangre venosa, ¿verdad? Y cuando esa sangre llega a la vena cava inferior, usted mencionó que disminuye la presión. No sé si me podría explicar esa parte muy bien, porque cuando disminuye la presión, ¿a qué se debe? Porque no es que se debe mantener igual la presión oncótica o debido a la plasma, a las proteínas plasmáticas. Esa parte no la entendí muy bien. Ya. Recuerda, Giancarlo, que la circulación sistémica es capilar, ¿no? Es capilarizada. Entonces, cuando se capilariza, la presión es alta, se conserva. Pero en el hígado la circulación es sinusoidal. Los sinusoides tienen un diámetro mucho más amplio que los capilares. Por eso es de que cae la presión, que ingresa de 90, por ejemplo, por la arteria hepática, llega hasta 2 milímetros a nivel de la vena cava. ¿Y por qué en la vena cava la presión es baja?
recuerda el retorno venoso de la vena cava inferior, donde va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, la presión torácica va a favorecer el retorno venoso con los movimientos de inspiración. Y la resistencia que hay en la aurícula derecha también es baja. Y esto permite el retorno venoso de la circulación enterohepática. Para ello es de que la naturaleza ha hecho de que el hígado tenga esta circulación de los sinusoides para que pueda permitir primero bajar la presión, y al bajar la presión circula más lentamente la sangre, y al circular más lentamente la sangre, entonces los hepatocitos tienen la capacidad de captar todos los componentes de la sangre para sintetizar la bilis. ¿Ok? Esa es una de las, digamos así, adaptaciones que tiene el hígado, porque disminuye grandemente su flujo de presiones, y al ser la circulación bastante lenta, le da la chance para que el hepatocito pueda sintetizar todo el jugo biliar. ¿Bien? ¿Quedó claro, Giancarlos? Sí, eso quiere decir que en cuanto a la circulación venosa, siempre va a haber una diferencia, un decaimiento de presión. Lo que pasa es que me confundí porque en la circulación arterial la presión se debería mantener constante. Porque si Claro. bajara, Claro, si bajara provocaría una edema, ¿verdad? Claro, porque la circulación sistema termina en capilar, o sea que es terminal. En cambio, la circulación sinusoidal no es terminal, es continua. Esa es la diferencia. Ok, profesor, sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta más. Lo que pasa es que no se escuchó bien la parte de usted que estaba mencionando en una diapositiva, donde estaba diciendo que la concentración de sodio es muy bajo en el jugo gástrico, en cambio en el plasma era alta, creo. Esa parte no sé si podría volver a explicarlo, porque justamente ahí se cortó el internet y no se escuchaba bien su voz, y las diapositivas posteriores ya no se escuchaban bien. Bien. Cuando se ve el gráfico, ven de que el sodio es muy bajo en relación al plasma sanguíneo. Entonces, si venimos nosotros solamente por la cantidad de sodio, podemos llegar a una conclusión errónea de que el jugo gástrico es una solución hipotónica. Pero los otros componentes y el ácido sustituyen al sodio para darle una isotonicidad. Entonces, si hablamos de ser isotónica, el jugo gástrico también es una solución isotónica, a pesar de que tiene pequeñas cantidades de sodio. La única solución hipotónica que tenemos de todas las secreciones es la saliva, porque en la saliva no hay iones que compensen la caída del sodio. En cambio, en el jugo gástrico, sí, los otros iones son osmóticamente muy activos, por eso se compensa. Y por eso el jugo gástrico es isotónico, y no, desde el punto de vista de osmolaridad, no nos va a hacer ningún riesgo a nuestra salud. Bien. ¿Comprendió, Giancarlos, ahora? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminado la clase del día de hoy. Gracias por su atención, muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana, y nos vemos en la siguiente clase de los seminarios y las prácticas con mi grupo. Gracias a todos los integrantes de la promoción.